A bordo del borde, masculinidades y salud mental. ¿Estamos al borde o en el borde? O mejor dicho, ¿vamos a bordo del borde? A bordo del borde, un podcast para escuchar y escucharnos. Reflexiones colectivas para posibles masculinidades que quieran disfrutar el paseo. Chico, me ponía triste no sentirme querido, encontrar un grupo de pertenencia. Bueno, recuerdo sentir tristeza cuando peleaban en casa, cuando peleaba mi familia, o sea, mamá y abuelos, que fue con los que me crié. Me acuerdo de haber estado triste y de haber llorado sin ninguna razón. Me acuerdo de haber estado días triste. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Será un buen día, un buen mediodía, buenas tardes, quizás unas buenas noches, o también, ¿por qué no?, unas buenas madrugadas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast A Bordo del Borde, donde vamos a hablar de masculinidades y salud mental. Yo soy Gustavo, voy a estar con Tomás. Buenas, ¿cómo va? Y en este primer capítulo vamos a hablar en A Bordo del Borde de la infancia. Recuerdo ya más de grande, preadolescente, entre los 10 y los 13, entre tristeza o angustia sin razón o sin razón visible. No lo hablaba con amigos ni con compañeros, menos con mis papás. Buscaba la respuesta solo en esa época. Leía mucho. Sí, lloraba bastante, con razón visible y a veces, ahora por ahí a la distancia uno puede resignificar, pero en ese momento eran llantos que aparecían fundamentalmente por la noche. Cuando te lastimaste y te dijeron dale, no llores, no seas marica. Cuando dijiste dale, no seas puto, no pasa nada. Cuando decimos bueno, pero es una broma. ¿Qué estamos diciendo verdaderamente? ¿Qué cosas nos permitimos y permitimos a los otros varones hacer, decir, pensar? ¿Te acordás cuando eras chico? ¿Seguro? ¿A qué jugabas? ¿De qué color era tu ropa? ¿Por qué cosas llorabas? Un poco el podcast A Bordo del Borde vamos a tratar de indagar, de escuchar para escucharnos, de comprender para comprendernos, en esto de la masculinidad y la salud mental. ¿Cómo va, Tommy? Bien, Gus. Te escuchaba y se me venían a la mente algunas imágenes de cuando era chico. Me acuerdo que a mí me gustaba mucho jugar con las muñecas de mi hermana, pero lo hacía a escondidas. No lo hacía, es más, ni mi hermana sabía. Yo le robaba las muñecas, tenía un cuarto grande y me metía medio como en el placar y jugaba a escondidas. Y esto que escuchábamos de nuestros amigos, de los llantos, sí, lo tengo represente, de llantos que aparecían por nada, o el famoso no seas maricón, no llores, ¿no? Los hombres no lloran. Sobre todo esto también vamos a estar profundizando en este podcast. Así es, vamos a estar charlando un poco, trayendo preguntas, y la idea también es esto, ¿no? Que por ahí quedan las preguntas. Muchas veces los varones tenemos esta cosa de la certeza, y un poco ahí lo que nos contaban esta gente que tan amorosamente nos prestó el testimonio, es esto de, che, me pasa algo, estoy empezando a sentirme esa incomodidad que tiene que ver con el mandato de ser varón. Ya en la infancia, y por eso arrancamos de ese lado, propusimos como infancia, mandatos y emociones, puede ser el capítulo de hoy, ¿no? El primer capítulo que tiene que ver con esto, con la restricción. Hay una restricción emocional que en los varones queda como vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esto que decían poner, che, lloraba a escondidas, ¿no? Yo mientras escuchaba, recordaba, me gustaban mucho las plantas. Yo tenía rayitos de sol, ¿vale? Mirá. 8, 10 años. Lo fui dejando el tema de las plantas. Porque claramente, ¿quiénes se ocupaban de las plantas en mi familia? Mi mamá y mi abuela. Claro. Pero bueno, también para eso vamos a estar charlando entre Tomás,
Gustavo, quien les habla, los testimonios de gente amiga, a la que vamos a seguir ahí como indagando para entendernos, y también gente que sabe un poco más, ¿no? Sí, vamos a escuchar ahora, bueno, se va a presentar por sí sola, vamos a escuchar a una psicóloga y el punto de vista de la clínica, y vamos a volver y nada, ver cómo nos resuena esto a Gus y a mí, y también abrir las preguntas a ver cómo resuenan a aquellos, aquellas que estén escuchando. Mi nombre es Mercedes Breslauer, soy psicóloga clínica. Actualmente también estoy trabajando en el Patronato de Liberados Bonaerense, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Yo creo que es importante empezar hablando de lo que son los estereotipos de género. Esto de cómo debe ser, qué debe hacer una persona en base al género que se le fue asignado al nacer, porque esto está sumamente anclado en nuestra sociedad y en este tema en particular es lo que marca que a la mayoría de los varones desde chiquitos se les enseña, quizá no de forma directa, pero sí más desde lo discursivo, a no entrar en contacto con emociones que podemos llamar difíciles: la tristeza, la angustia, el enojo, el miedo, esto de no llores, o las burlas en torno a el estar triste o al llorar. ¿Por qué? Porque son características que culturalmente se pueden asociar a la mujer o al género femenino, si se quiere. Esto de la sensibilidad, por ejemplo. Bien, ahí entonces Mercedes Mecha nos da un poco de este abordaje desde la psicología clínica, ¿no? ¿Qué nos pasa a los varones cuando empezamos a crecer? La sociedad nos ubica desde el lado como de esto, ¿no? La racionalidad, la inteligencia, y a la mujer del lado de los sentimientos, la intuición. Y ahí aparece algo que Michael Kimmel, sociólogo, denomina como homosocialidad masculina. ¿Qué es esto? Supone que para los varones hay un arduo recorrido de reconocimiento homosocial. Los hombres estamos bajo el cuidadoso y persistente escrutinio de otros hombres. Ellos nos miran, ellos nos clasifican y ellos nos conceden la aceptación en el reino de la virilidad. Yo lo escuchaba a Mecha y ahora te escucho a vos. Me acordaba, mirá cómo son las cosas, que de alguna manera era algo que no tenía tan presente. De chico yo era un pibe re violento. De hecho me acuerdo una vez, recién me acordaba, una vez le revoleé un banco en la escuela a otro chico del primer piso a planta baja, y por suerte no le pegué, por suerte. Y después mis papás me llevaron a la psicóloga y esa violencia se empezó a convertir en angustia, y esa angustia se empezó a convertir en poder charlar. Yo por suerte tenía unos padres que entendían y aceptaban, y a lo mejor preferían que ese pibe violento, en lugar de ser violento, sea un pibe que lloraba. Pero pensaba en esto, ¿no? Como ese llanto reprimido se convertía en violencia, y en como no me permitía demostrar lo que verdaderamente me estaba pasando, me medía, vamos a decirlo vulgarmente, a ver quién era el más poronga. Yo estaba en la escuela todo el tiempo tratando de demostrar que yo era el más poronga de los porongas. Totalmente. Sí, es eso, ¿no? Y hay algo también de la jerarquía en donde estamos buscando todo el tiempo o midiendo a quién sometemos o a quién hostigamos, porque sabemos que si no hacemos eso vamos a ser hostigados por otro varón. Claro. Va a venir otro varón, si estamos en cuarto va a venir el de quinto, si estamos en segundo va a venir el tercero, en el mismo curso el más grandote o el más canchero o el X en el barrio, no hay una construcción ahí y eso lo vamos arrastrando, ¿no? Y por eso un poco esto de, ¿qué pasa en la infancia? ¿No? ¿Qué pasa ahí con esto de que tenés que ser fuerte, que tenés que aguantar el dolor? Esta cosa del grupo. Sí, esta cosa de ir en manada, esta cosa de que te miran raro si tenés una amiga mujer, como no podés tener una amiga mujer, como te tenés que relacionar solo con varones.
Sí, bueno, vamos a seguir escuchando. ¿Te parece bien, Gus? Vamos así en el diálogo. Esto es A Bordo del Borde, capítulo 1, Infancia, Mandatos y Emociones. Y vamos a ver ahí, por dónde vamos. A ver qué pasa con la tristeza. ¿La hablamos, no la hablamos? ¿Qué nos dicen? No hablamos de tristeza, hablamos de otras cosas, de novias, de besos, de haber besado a tal persona, que nos gustaba tal persona, que jugábamos al fútbol, que pasábamos buenos momentos, no éramos habituales de hablar de cosas tristes. Y mi papá me decía que no hay que llorar. Y mi mamá me consolaba. Y a veces también por haberme criado en una escuela católica y en un ambiente católico familiar, también me refugiaba en la oración, en la fe. Vuelve a aparecer esto del llanto, ¿no? Como esta cosa de los hombres no lloran. Digo, y hoy pareciera que uno lo habla y pareciera que esto está desterrado, y yo creo que vamos a coincidir, Gus, en dudar un poco si esto está desterrado, ¿no? Acerca de, verdaderamente hoy en día es como, no, los hombres ya pueden llorar. Yo creo que esto sigue pasando. Si uno visita una escuela primaria, hay patrones que cuando nosotros éramos chicos se siguen repitiendo. Tal vez aparecen otras cosas, tal vez hay más espacio para la diversidad hoy, pero escuchando estas voces amigas, que volvemos a agradecer su apertura, digo, esto del refugio en el llanto y esta cosa del escondite del llanto y esta cosa de buscar, por ejemplo, en la fe, esta cosa de buscar en la figura materna, en la mujer, que me va a entender más que la figura paterna. La figura paterna seguramente me va a decir, no seas maricón, andá y juega a la pelota, lávate la cara, y mi mamá me va a decir, tranquilo, ya va a pasar. Como estos roles que también hablaba Mecha de los estereotipos de roles, que es algo que sigue estando en nuestra sociedad y va a seguir estando. Totalmente. ¿Y por qué? ¿Por qué sigue estando, no? Yo me digo en esto de no hablábamos de tristeza, dice uno de nuestros amigos. Dice, hablábamos de otras cosas. De los besos. Y de las mujeres nos gustaba, ¿no? Ahí la heterosexualidad. Ser varón es igual a ser heterosexual. ¿Y por qué? Porque la teoría que nos aporta de este lado es que una de las características fundamentales de la masculinidad es su invisibilidad. ¿No? En esto de, che, algo me está pasando y no sé qué es, porque nos atraviesa todo el tiempo, pero es invisible. Entonces, como bien lo planteas vos, Tommy, de, che, algo hay que hacer, vamos a la escuela, hay que empezar a pensar y hacer pensar y pensarnos los varones como sujetos que estamos encarnando un conjunto de normas. ¿No? En esto de, che, ¿por qué con mis amigos no puedo hablar de esto? Y busco el refugio de una amiga, ¿no? Una feminidad que me escucha. ¿Los varones no escuchamos o estamos educados socialmente para escuchar otras cosas? Y los valores y los roles que van definiendo lo que debe o no debe ser y hacer un varón en nuestra sociedad. Si bien estamos hablando de infancias y seguramente en algún otro capítulo lo abordaremos, también esto que decís tiene que ver, por ejemplo, cuando uno de más grande tiene una ruptura amorosa y recurre a sus amigos, y es muy probable que sus amigos le digan, vení, vamos a hacer un asado, vamos a bailar, vamos a levantar una mina y te olvidás. Y no, a lo mejor lo que uno quiere es llorar, que lo abracen, que lo contengan y hablar sobre el dolor que está pasando. Pero no nos adelantemos, no spoilemos, este es el primer capítulo, vamos a estar indagando sobre todo esto que hace a la salud mental de nosotros, pues varones, y ahora vamos a escuchar un poquito más, a ver qué nos dice, qué nos aporta Mercedes. Y lo que vemos, en algunos casos, es que esto tiene consecuencias en la vida adulta. Podemos ver varones con dificultades para comunicar lo que les pasa, esto de guardarse la tristeza, si estoy enojado, si estoy lidiando con alguna emoción que me genera un grado importante de malestar, no digo nada, o bien una comunicación poco asertiva, o sea, poco clara para poder expresar lo que realmente estoy sintiendo. Lo que termina pasando muchas veces es que se produce
una pérdida de contacto con las emociones en general. Y vemos muchos varones, mujeres también, por supuesto, pero en mayor medida varones, con dificultades para hablar, como decía antes, de lo que les pasa a nivel emocional. En la clínica se ve mucho esto de hablar únicamente como de situaciones concretas, de conductas manifiestas, pero cuando uno intenta indagar, bueno, ¿qué sentiste ante esa situación? ¿Qué experiencias internas podés mencionar? Viene el no sé. No sé. Ese es como creo que la respuesta, ¿no? Que tenemos los varones a muchas cosas. No sé. Sí. Una remera que diga no sé. Sí, digo, creo que si salimos ahora a hacer una encuesta y decir si alguien hace terapia y quién en algún momento dijo no sé ante la pregunta de qué sentís, creo que es un 100% de efectividad. Yo me acuerdo un montón de veces y hace no tanto, digamos, porque creo que es tan profundo esto de lo que estamos hablando, digamos, de estos mandatos que mamamos desde tan chicos, que por más que uno piense que, bueno, no, sí, pero yo hago terapia, no, sí, pero yo hago laburo esto, que lo otro, igual hay un trabajo que, por el hecho de ser varón, hay un trabajo que nos está faltando. Digo, yo ayer escuchaba una charla TED de un chico que se llama Fernando Poeta de Comodoro Rivadavia, que decía, los varones, es cierto que un grupo de varones estamos tratando de hacer algo como para empezar a deconstruirnos, a empezar a cuestionarnos determinadas cosas, pero las mujeres nos llevan años en esto, ¿no? Y es un poco eso, digamos, es como, digo, esto de lo que hablábamos recién, me vuelvo a ir de la infancia, traerme de vuelta a Gus, pero yo siento que las mujeres, en lo que tiene que ver con los duelos, nos llevan años. A los varones nos cuesta mucho más duelar, y cuando somos chicos, incluso lo que tiene que ver con la pérdida, la tapamos. Yo me acuerdo, cuando era chico, se murió mi perro, y no me permití llorar. Claro. Y no me permití llorar. Y mi hermana lloraba, hasta que un día dejó de llorar y dijo, che, adoptemos otro perro. Y cuando dijo adoptemos otro perro, Bueno, para mí no era una posibilidad adoptar otro perro. Claro. Pero yo no me había permitido hacer el duelo de ese perro. Claro, es que tiene que ver con esto de desde tan temprana edad se nos marca qué podemos, pero no solamente qué podemos, como los permisos y los permitidos y los privilegios de ese ser varón, sino que también ese tiene como la contracara, ¿no? Que es lo que no debemos. Y a veces parece que, entendiendo desde una perspectiva de género, hay una situación jerarquizada, tenemos jerarquía por sobre otras identidades sexogenéricas. No quiero decir que somos los pobres varones del sistema, pero sí claramente hay una carga muy fuerte de eso que no debemos permitirnos. Y ahí es esto que dice Kimmel, ¿no? Y ahí arrancamos a empezar a medir a los otros varones. A ver, ¿qué varón se corre de esa esfera, de ese mandato de masculinidad? Porque claro, si se corre me expone a mí también. No en esto de, claro, o sea, si yo dejo que, no sé, a los 8 años yo estoy llorando y viene otro varón y me abraza, me contiene, hay una construcción de una otra masculinidad. Totalmente. Ahora eso no sucede. Entonces, claro, después vamos midiéndonos todo el tiempo y escuela, escenarios de socialización por excelencia, resuena todo eso, ¿no? Todo esto de el chiste que te dicen en la familia, o que vos escuchás, porque quizás no te lo están diciendo a vos, pero indirectamente escuchaste que o tu papá, o tu hermano más grande, o tu primo, o tu tío, o tu padrino, o tu abuelo, un otro varón, hizo un chiste sobre la diversidad, sobre la homosexualidad, sobre lo blandito, sobre los colores de la ropa. Vos eso lo vas a ir trasladando, ¿no? O sea, y por eso pasa lo que pasa, ¿no? O sea, los pibes están como son un caldo de cultivo. Sí. De cosas que vos decís, che, esto que vos decías, no me acuerdo, a veces digo, loco, yo la pasaba muy bien.
jugando con mis primas de repente, ¿no? O sea, y yo me acuerdo, mira, me estoy acordando, acá estamos hablando de las masculinidades y de cómo nos formatean y nos socializan en ser varón. También las compañeras tienen, ¿no?, su socialización. Entonces mis primas querían jugar a la familia. Y me acuerdo que yo jugaba algo que era... Yo era un chabón que vivía solo en un departamento. Y era profesional. No sé de qué, pero yo vivía solo, ¿viste? Tipo, de familia no. Y mis primas se enojaban, como, dale, flaco, juguemos que somos familia. Claro, no, tenés que ser el padre. Claro, yo no quería ser el padre de nadie, no quería, o sea, me arrimaban, me acuerdo, mis primas me arrimaban como el famoso bebote, yo, no, sacalo al bebote de acá, porque esto es un departamento, ¿viste? Pero esa cosa de resistencia, Claro. Amigo, no va a pasar nada, ¿no? Pero esa cosa de los juegos, ¿no? Como uno se va corriendo, y en ese correrse, no es que solamente te corres del juego. Claro. Te corres de otras cosas. Sí, totalmente. ¿Qué sentimos cuando decimos sentir algo? A bordo del borde. Masculinidades y salud mental. Con un amigo en la adolescencia me acuerdo de haberle dicho que tenía que escuchar un nuevo grupo que se llamaba Miranda y que tenía canciones muy tristes y me hacían bien escucharlas. Y me acuerdo la cara de mi amigo diciendo que sos puto, o sea, que ¿cómo escuchás Miranda? Mi nombre es Giancarlo Quadrizzi Lechese, soy licenciado en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, especializado en Psicología Social Comunitaria por el Colegio de Psicólogos Distrito 14, donde también ejerzo como docente. Trabajo en el Observatorio Social de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza y en el municipio de La Matanza. Esto que en la sociedad genera empatía, que es el llanto triste o la mirada triste de alguien, en particular de un niño o de una mujer, y esto reclama la ayuda, cuando se da en otra persona, en un varón por ejemplo, puede generar todo lo contrario, puede generar rechazo, y este rechazo tiene que ver también con la dificultad que tenemos los varones de establecer vínculos empáticos, y esta dificultad es una dificultad que no es una dificultad biológica como si podemos, o heredada o no condicionada socialmente, como es la tristeza por ejemplo, sino que está condicionada muy profundamente por cómo nos criamos. Yo escuchaba primero lo del disco de Miranda, ¿no? Y esto de si escuchás Miranda sos puto. Cómo estaba y está recontra como instalado, digamos, de diferentes cosas, como determinada música, no podés escuchar determinada música, no podés ponerte determinada ropa, no podés... Bueno, y me acordaba, te voy a compartir algo que creo que solo lo sabe mi psicóloga. A los 8 o 9 años, no menos, porque, no, sí, 8. A los 8 años yo vivía en un edificio, en el piso 8º, creo. Y en el piso 3 vivía un chico de mi misma edad, Facundo, con el que nos habíamos hecho amigos. Y yo iba casi todas las tardes a jugar con él. Y nos encerrábamos en su cuarto. Tanto mis papás como sus papás y mis papás se van a enterar cuando escuchan este capítulo. Ellos creían que nosotros jugábamos con soldaditos, con los videojuegos. Y nosotros nos dábamos besos. Nos dábamos besos, nos tocábamos, como... explorábamos nuestros cuerpos, ¿no? Y yo me acuerdo que de chico en ningún momento como me cuestionaba esto de hacerlo con un varón, como en ningún momento me lo cuestionaba. Sí me acuerdo que cuando empecé la secundaria, o sea, 4 o 5 años después, en la secundaria había un chico que era gay y no tenía problema de asumirlo y demás. Y ahí yo me acordaba de estas escenas y ahí yo decía, entonces yo seré gay. Y me acuerdo de vivir esto con una angustia muy grande, como me acuerdo de no poder entender si lo que yo hasta hacía con Facundo era una búsqueda y era un juego y era un
en explorar mi cuerpo y el cuerpo de él, o si me gustaban los varones, o si era como algo que, entonces cada vez que aparecía esta cuestión de, no, si te pones determinada cosa sos puto, a mí me acuerdo que me afectaba particularmente, ¿no? Como me acuerdo que, y yo, como dije antes, me enojaba. La reacción era la violencia y salía a ponerte una piña porque era algo que no lo podía resolver conmigo. Digamos, era algo que, eso, como no me lo podía explicar a mí mismo. Es muy zarpado eso, ¿no? Esto que vos acabas de contar de las experiencias, las primeras experiencias de exploración sexual que tenemos las personas, y en particular los varones, que hay una carga de como la heterosexualidad normativa exigida. Decís, che, yo no tengo registro. De hecho es interesante, yo muchas veces, hago ese ejercicio de pensar, ¿no? Che, ¿cuándo te diste cuenta de que sos varón? ¿No? O sea, ¿cuándo nos dimos cuenta? Porque es un otro que te dice que sos varón. Y encima te dice sos varón y tenés que hacer esto, y te tienen que gustar a mujeres, ¿no? Che, pero ¿y la exploración? O sea, ¿en qué momento? Vos estás contando y yo te escuchaba, y decía, che, ¿yo en qué momento me di cuenta certeramente que soy heterosexual? No tengo registro. Claro. Porque no hay un permitirse. Tipo, indagate, ¿viste? Fíjate. No, es como, no, tenés que ser de este modo. De hecho, yo me estoy acordando, ¿no? Retomando esto del tema de las familias y cómo va marcando la infancia de las familias. Yo en lógica familiar ampliada, de primos, primas, era uno de los más pibes, los más chicos. Primas por ahí que cuando yo tenía 8 o 9 ya eran adolescentes. Y había una cosa de la novia. Y yo la verdad que tengo ni idea, ¿no? De que, porque a esto sumémosle a esta infancia que vamos transcurriendo, ¿qué te pasa si sos tímido? ¿Qué te pasa si sos introvertido? Ni hablar. ¿No? O sea, y ahí hay algo de que yo tenía como cierta timidez, yo era muy retraído, me gustaba mucho leer, había una exigencia por el deporte por parte de mi viejo, por ahí un poco, y yo era muy malo jugando a la pelota, entonces era mucho de leer. Y había como una cosa, che, y tu novia, y me acuerdo, ya entrada la adolescencia, tipo, en la adolescencia, esta cosa de, ¿y la prima? Yo no sé, o sea, yo leía Kafka, tenía un dilema en mi cabeza, ¿no? O sea, también a veces llegó como literatura que quizás para un adolescente de 13, 14 años, por ahí poder leer Kafka, me homo, pesado. Y no podía expresar. Yo no sé, que eso sí me gusta a alguien, pero ¿y cómo le hablo? Claro. ¿No? O sea, hay algo ahí también que tiene que ver con cómo nos vamos construyendo, ¿no? Y estas anécdotas que quedan, ¿no? Yo me vestía todo de negro. Mirá. Heavy, ultra. ¿Viste? Como en unos 12, 13, 14. Por eso es que ahora me he visto con mucho color a veces, como viste, para sanar. Para sanar lo que pasa. Claro. Y a veces digo, che, tendría que volver a tener los rayitos de sol. Pero no tengo tiempo, a veces no tengo espacio. Pero pasa esto, ¿no? O sea, la homofobia. ¿No? Esto de cómo se nos exige los juegos de velocidad, la competencia, el no dolor, la exigencia todo el tiempo, el mostrarte a otro o a otras. Y ahí va marcando un montón de cosas. Totalmente, además, ya solo por el hecho de ser varón, se supone que vos tenés que tener más fuerza que, en el caso de mío, que tengo una hermana, que mi hermana. Entonces yo tengo que poder hacer cosas que mi hermana, por el hecho de ser mujer, no. Claro. Y mi hermana hace cosas que por el hecho de que yo soy varón y ella es mujer, no. ¿Y por qué? Y en ese por qué nos dan un aporte, hay una mirada, Giancarlo y Mercedes. Y acá está el otro tema que queremos hablar, de las masculinidades, ¿no? Digo, ¿qué tan preparados estamos los varones para asumir que necesitamos ayuda? Para asumir que podemos perder, que
que podemos tener estas pérdidas y que podemos hacer algo con eso. Y uno de los factores que hace que la tristeza siga siendo una de las emociones dominantes y básicas de la humanidad es porque tiene funciones claras, y una de esas funciones es la de permitir que ser ayudado. Pedir ayuda, exactamente, ¿no? Pero para que esta ayuda se dé, tiene que darse en una relación empática, en una relación donde el otro pueda entender lo que me está pasando y no rechazarlo. Entonces, esto que en la sociedad genera empatía, que es el llanto triste o la mirada triste de alguien, en particular de un niño o de una mujer, y esto reclama la ayuda, cuando se da en otra persona, en un varón por ejemplo, puede generar todo lo contrario, puede generar rechazo, y este rechazo tiene que ver también con la dificultad que tenemos los varones de establecer vínculos empáticos. Y todo esto que venía mencionando tiene un nombre y no es otra cosa que la evitación experiencial. Esta situación me genera tal grado de malestar, como a mí y a nadie, creo yo, le gusta estar triste o preocupado, enojado, nervioso. Hago cosas para controlar esa experiencia o para evitar esa situación que a mí me lleva a esa emoción. ¿Por qué? Porque aprendí que un varón, por ejemplo, no tiene que llorar, porque cuando era chiquito me decían que si me golpeaba me tenía que levantar y seguir, y esto de dale, no llores, no seas maricón. Y en la clínica el intento de control de las emociones se ve constantemente. La mayoría de nosotros no queremos encontrarnos con el dolor ni con el sufrimiento de frente, y entonces ensayamos un montón de maneras de mantenernos lejos de eso. Pero el punto está en poder identificar esto que me pasa, en entender que independientemente de lo que yo haya hecho y aprendido, puedo intentar algo distinto de ahora en más. Y en este punto también creo que es clave poder progresivamente, poco a poco, exponerse a la experiencia interna que me producen estas emociones, porque en definitiva lo que nos duele dice mucho también de lo que es importante para nosotros. Podemos pensarlo como dos caras de una misma moneda. Entonces, si yo me alejo de la emoción, también me alejo de eso que es importante para mí, y de este modo no me estoy permitiendo vivir una vida con pleno sentido, con pleno significado. Vivir una vida con pleno significado, decía Mercedes, ¿no? Y un poco esto también, lo que traía Giancarlo, de permitirnos ayudar y ayudarnos y ser ayudado desde la empatía. Y hay algo que tiene que ver con que se habla mucho y se profundiza poco, que es la masculinidad hegemónica, ¿no? Esa palabra que suena mucho, pero que la podemos pensar a partir de estos testimonios y estas reflexiones y estos aportes teórico-profesionales que nos dan Mercedes y Giancarlo, que tiene que ver con todo eso que la sociedad define como posible, esperable y deseable para los varones. Entonces ahí se establece como una referencia, y algo que lo traen claramente en estos testimonios es como referencia y única posibilidad, y que si bien no es un ideal fácilmente alcanzable, es el modelo a seguir y es esta norma establecida. Entonces todas las versiones que no se corresponden con ese modelo hegemónico de masculinidad van a ser inadecuadas, incompletas, menos acertadas de ser varón, y son las que están desvalorizadas. Y una última cosa, se nos enseña que pedir ayuda es cosa de débiles, y que es algo que lo hace algo como mujer, ¿no? Muy vinculado a lo femenino, y recordamos que cuando se nos dice, che, vos sos varón porque no sos mujer, y ser mujer está mal, entonces es un insulto. Entonces, como eso, que en la infancia se nos va depositando esas ideas, nos van marcando cómo somos después de adultos. Sí, yo me quedo con esto que decís de pedir ayuda. También algo que me resuena mucho de lo que dice Mercedes es lo que duele es lo que importa, y cómo hacemos para tapar ese dolor, ¿no? Cómo nos ingeniamos para tapar ese dolor hasta que, bueno, con conocimiento de causa digo, hasta que la cosa por algún lado explota. Siempre la cosa por algún lado explota. Lo que pasa es que como lo tapamos tanto y lo escondemos tanto, después saber que lo que explotó porque escondimos eso, y es un laburo que requiere mucho trabajo de introspección y de poder decir, ok, el origen del malestar estaba acá, y todo lo que pasó después fue por no hacerme cargo de este malestar. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto de pedir ayuda,
yo desde chico siempre fui como muy inútil con lo que se supone que un chico o un preadolescente o un adolescente o un joven adulto tiene que saber hacer. Cambiar un cuarito de una canilla, cambiar el neumático de un auto, cosas de la vida diaria, ¿no? Cosas de varón. Cosas de varón, cosas de chabón, claro. ¿no? Como, ¿cómo puede ser que no lo sepas? Y al principio a mí me daba mucha vergüenza pedir ayuda. Como, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Y ahora no es que no me da vergüenza, no es que lo pido, pero medio que digo, bueno, no lo sé hacer y no lo sé hacer. Digo, pero hay algo que sigue resonando en eso de, yo debería, me voy a la costa en el verano, debería aprender a cambiar una rueda, ¿no? Como debería saber, como debería, vivo solo, debería saber cambiar un cuarito, como... Y una cosa es si uno lo hace para tener como mayor comodidad y como no depender tanto de los tiempos del otro, que ahí podríamos hablar otra cosa y ser más independiente. Y otra cosa es si uno lo hace para aislarse y no pedir ayuda. Digo, y yo lo resuelvo todo porque soy Superman, soy súper suficiente, súper independiente. Claro. A bordo del borde, masculinidades y salud mental. Infancia, mandatos y emociones. Donde estuvimos charlando un poco de esto, ¿no? De, che, ¿qué pasa? ¿No? ¿Podemos pedir ayuda? ¿Por qué no pedimos ayuda? ¿Desde dónde? ¿Por qué nos pesa tanto? ¿Por qué nos pesa doler? ¿Por qué nos pesa, o por qué le esquivamos al dolor? ¿No? El no sé. Me quedo ahí con ese no sé, interesantísimo de Mercedes. Agradecimientos, en principio, a nuestros amigos que les tiramos ahí tipo, algunas preguntas y se permitieron la apertura y la confianza para esto. A Mercedes y a Giancarlo por su mirada desde el ejercicio de la profesión de la psicología y ahí tratando de acercarnos un poquito más de entendimiento. A Juan Manuel López Manfre, alias Biografía Mutante, quien nos hizo la música de apertura y las cortinas musical. Y la voz, la locución de Miguel Escobar. Gracias a vos. Gracias a vos también. Gracias a quienes estén escuchando esta charla. Es una posibilidad, como decía, de escucharnos, de tratar de comprender para comprendernos. Y más que certezas, seguir abriendo preguntas. Exacto. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Dale, abrazo.